Hay que darle el micrófono, parece, Víctor. Debería estar habilitado. ¿Don Bueno, Fernando? Ahí sí, sí. Ahí sí. Bueno, había expresado la parte más importante de mi intervención, pero repito que me siento muy contento de participar del cierre del proyecto. Les agradezco mucho la gentileza de hacer partícipe al CORE de todo el proceso, porque es tremendamente importante para nosotros ir chequeando en el día a día cómo proyectos como este van impactando en nuestra gente, que es mucho más que decir cómo impacta en el territorio, en definitiva cómo impacta en la vida de nuestra gente, en el hacer de nuestros agricultores, en el caso específico de este proyecto. Hoy día, en el escenario de pandemia y de crisis, es tremendamente importante que ustedes como investigadores, ustedes como usuarios y usuarias, sientan que tienen el respaldo de parte de los gobiernos regionales para seguir haciendo investigación. En momentos de crisis muchos tienen la tentación de hacer recortes y presupuestarios y entender que la investigación, por ejemplo, la innovación, no son prioridades, que las urgencias están puestas en otra parte. Y nosotros queremos decirle que entendemos que, al contrario, en estos momentos de crisis es cuando más debemos poner acento en la investigación, en la innovación. Tenemos la fe puesta en que ustedes sigan adelante, sigan participando en este u otros equipos en los procesos de selección de los gobiernos regionales, no solo en O'Higgins. Ahora hablo como dirigente nacional de los consejeros regionales, sino que participen a través de todo Chile en los procesos de los fondos de innovación y en tantos fondos que requieren la capacidad que ustedes tienen. Entonces, mi mensaje es este, a que perseveren, que hay que hacer entender a la autoridad que la gente en este proceso que está viviendo Chile requiere el conocimiento, la sabiduría, el cariño que ustedes como investigadoras e investigadores ponen. Que esto es lo que va a salvar a Chile. Cuando hablamos del cambio del modelo, que la ciudadanía está esperando que sea gradual, reformista, bastante racionalmente lo está planteando la ciudadanía, no quiere quiebres, está pidiendo que el cambio del modelo definitivamente vaya por este lado, vaya por poner acento en lo que la ciencia, la gente de la ciencia es capaz de hacer para Chile, mostrar un nuevo camino, convertirnos en una potencia sustentable, más humana. Eso depende de cuánto ustedes puedan ayudar a su país. Yo me siento de verdad, siempre que veo el trabajo, el resultado de los trabajos de los fondos de innovación, en especial de este equipo, yo me siento tremendamente satisfecho, ¿ya? Y espero que ustedes sigan adelante. Vuelvo a repetir, el cambio del modelo significa que debemos apostar por ciencia, por innovación, y allí los y las investigadoras tienen una posición relevante. Desde el aparato político, nosotros estamos tremendamente comprometidos a sostener este tipo de iniciativas y ayudar en cuanto sea posible, en beneficio de nuestra gente, de una nueva economía. Muchas gracias. Ya, bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, me voy a colgar de esas hermosas palabras que en realidad reflejan lo que, o sea, es bueno escucharlo a veces porque es verdad que uno se desalienta a veces como científico en todos estos contextos, cuando recortan los fondos de becas y otras cosas, cuando hay crisis, y efectivamente acá ese espaldarazo es bueno escucharlo para la moral, que en estos momentos es tan necesaria, ¿no es cierto? Así que muchas gracias. Y quizás
para llevarlo me voy a tomar una libertad aquí en un minuto de contar un poquito el contexto de este proyecto que tiene este nombre, ¿cierto? Plataforma Geoespacial para la optimización del recurso hídrico, cultivos de palto y cítricos, para los agricultores, ¿no es cierto?, pequeños y de subsistencia. Quizás contarle esta pequeña, darme la libertad, pero de cómo nace la génesis de este proyecto, ¿no es cierto? Acá había un trabajo que ya se venía haciendo incluso con los agricultores más grandes, ¿no es cierto? Un proyecto previo, que yo no estaba involucrado, pero que sí están estos muchachos, Víctor y Brian, y bueno, y Chris también, y que vieron, claro, resultados muy poderosos desde la ciencia hacia estos productores grandes, que fue un proyecto antiguo, regional. Entonces, de ahí, de lo que ellos me llegaron contando, fue, pucha, los pequeños agricultores, nosotros trabajamos en la zona y los pequeños agricultores están viendo como los grandes, ¿no es cierto?, o los medianos, en realidad, han podido implementar esta tecnología. ¿Por qué nosotros no? Y por qué nosotros, ¿no es cierto?, no podríamos ser incluidos, ¿no es cierto?, en este desarrollo tecnológico que en general parte de los grandes hacia los chicos, esa es la estructura. ¿Por qué estar al margen? Y claro, la idea, obviamente uno dice, en realidad, claro, efectivamente el gobierno podría apoyar, nosotros tenemos las herramientas, creemos que tenemos las capacidades para poder implementarlo en los pequeños, y de ahí nace la idea. Ellos me dijeron, ya, ¿qué más le podemos poner con respecto a la tecnología? Yo el tema de riego lo manejo, pero no era la innovación pura, sino que dijimos, ya, incluyámosle el tema de los satélites o de la plataforma, que lo van a ver al final con un bonito video que preparó Andrés, incluyámosle también la cuantificación biofísica y sigamos profundizando los análisis fisiológicos para sacar umbrales propios para la especie, que de hecho a todo esto trasciende, van a ver, Víctor les va a contar, pero trascienden los pequeños. Los resultados que sacamos acá sirven incluso para los medianos y para los grandes, incluso son resultados internacionales. A ese nivel fue el nivel de trabajo que se logró acá, pero trabajando con los pequeños. Entonces, creo que es importante notar esto, que al final la génesis nació de las personas, de los pequeños, ¿no es cierto?, que pidieron esta tecnología, ¿no es cierto?, y que después de 3 años al parecer está funcionando. Bueno, los resultados son bastante elocuentes sobre el ahorro de agua, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, la idea se está continuando esta idea con más profundización en el tema de la optimización o de la operación de riego, que también ha sido un desafío y un problema. Ya, pero sin más, vamos a avanzar un poquito. Víctor, tú manejas las diapositivas, ¿no es cierto? Les voy a contar yo brevemente los objetivos generales y un poco el grupo de trabajo. Entonces, ¿quiénes somos en este proyecto, no es cierto? Soy yo, Mauricio Galleguillo, el profesor acá, yo soy del Departamento de Recursos Naturales, para que se hagan una idea que yo vengo del tema sustentable, del tema territorio. Pero también está el profesor Calleja, que había trabajado en otros proyectos antes de este tipo, que él es del área de fruticultura, ¿no es cierto?, de la producción agrícola. Estoy partiendo por los profesores, ¿no es cierto? Y después la activa y tremenda colaboración del profesor Seguel en el tema de física de suelo y todo lo que son las enmiendas orgánicas, el profesor Tomás Fichet, ¿no es cierto?, que nos ayudó mucho en la parte fisiológica también, y el profesor Kremer, que ahora está en Estados Unidos y que no puede estar presente, pero que también fue clave en todo el tema del riego y de la operación, y dio varias charlas bastante interesantes muy bien recibidas para los productores. Además nos apoyó, bueno, y aquí vamos al tema de las personas que le llaman en Francia, donde yo estudié el brazo armado, ¿no es cierto?, del proyecto, que fue Víctor Bellá, ¿no es cierto?, que era el que llevaba la coordinación general del proyecto, iba a terreno, y bueno, estuvo un poco el cerebro de la idea, que nos juntó a nosotros, digamos, para ejecutar, o sea, para poder darle más, digamos, sentido a la idea bruta que tenía él. Y el ingeniero de terreno Brian, que muchos de ustedes lo conocen, los que han ido a terreno, la Cris, Cris Bustamante, la coordinadora, el Andrés, que es el programador, el hombre de los computadores, y ese es básicamente el equipo de trabajo, con el apoyo, por supuesto, de Estefanía Pizarro, que es la muchacha de los anteojos abajo, que nos ayudó al final en la parte de los modelos para poder cuantificar la huella hídrica. Eso somos, pueden ver la mayoría, un equipo joven, ¿no es cierto?, renovado de investigadores también, incluso profesores, con ideas nuevas y impulsados. De hecho, también nuevamente aprovecho la instancia para dar las gracias a los muchachos que nos juntaron. Había varios profesores que estamos ahí,
que somos de distintas disciplinas, no sé si lo pudieron notar, ¿no es cierto?, al comentar un poco los perfiles de cada uno. Yo trabajo en satélite, en el tema de modelos, ¿ya? Pero básicamente somos de distintas disciplinas, y estos muchachos lograron juntarnos, ¿no es cierto?, nos pusieron a trabajar a mí, a Cristian Kremer, a mí, a Oscar, o a mí, a Calleja, o Callejas con Kremer, etcétera. Lo que también, aunque no lo crean, no es tan trivial en la universidad. Generalmente no tenemos esa mala costumbre de trabajar cada uno en su esquina, y en este tipo de iniciativas básicamente buscan una pregunta que no se resuelve desde la disciplina, sino que se resuelve desde la interdisciplina, nos obliga a trabajar en esa pregunta, ¿ya? Y eso fue para mí, por lo menos, una de las cosas más bonitas de este proyecto, el aprender a, bueno, o saber trabajar en interdisciplina de forma exitosa. Así que también les doy las gracias a los muchachos que al final nos empujaron a hacerlo. Dale nomás, Víctor, vamos a la diapo siguiente. Ya, bueno, el área de trabajo, ¿no es cierto?, eran estas 4 comunas: Las Cabras, Pichidego, Capeumo, San Vicente. Uy, se va ahí. El equipo, ¿no es cierto?, que de todo de grupo como de transferencia tecnológica de la Universidad de Chile, ya, estamos hablando obviamente de la Universidad de Chile, es el grupo Chile Crea, como les comentaba previamente, que ya se llevan varios proyectos, ¿no es cierto?, asociados a la transferencia y al desarrollo de tecnologías para llevarlo a la gente. Bueno, como asociado, partiendo, bueno, estaban los técnicos Prodesal, ¿no es cierto?, que fueron receptores de todo digamos, el conocimiento que fue generado, que los técnicos llegaron a los usuarios, ¿no es cierto?, a través de esta transferencia de conocimiento, por un lado. Por el otro lado, también un ejercicio muy bonito, que de hecho después hay unas par de fotos que lo demuestran también, pero no, bueno, las fotos son solo una ilustración, obviamente, que es lo de los colegios, el liceo, el agrícola, ¿no es cierto?, Jean Buchanan, donde se instaló una estación meteorológica modelo, ¿no es cierto?, que ahora es parte de la red de línea y que está disponible para todo Chile. Y que claro, ahí quedó ese ejercicio en el cual también se hicieron talleres con los muchachos, con los niños en realidad, para tratar de, por lo menos, acercarlos a la tecnología, ¿ya? Y por supuesto, bueno, los usuarios finales, ya sea los de Afrupal, ¿no es cierto?, que son los pequeños productores de fruta y palta, y los asociados a Copeumo, ¿no es cierto?, que son pequeños y medianos agricultores independientes. Ese es un poco el esquema de trabajo. Si se fijan, las flechas van todas de arriba para abajo, porque siempre hubo interacción con este equipo interdisciplinario de Chile Crea. Adelante, Víctor. Ya, aquí por los que están presentes ahí, para que se encuentren en las fotos, ¿no es cierto?, pero es para ilustrar un poco todos los talleres que se hicieron, algunos en los computadores, otros ¿no es cierto?, acá con los muchachos, con los niños del colegio. No alcanzo a ver también, pero claro, hay otros talleres que se hicieron en el campo, ¿no es cierto? Y ahí aparecen algunos productores felices con sus sondas de monitoreo, ¿no es cierto?, para saber cómo está el agua en sus campos, ¿no es cierto?, cómo está el agua en el suelo, en el campo. Esas fotos son bastante bonitas. El profesor Seguel ahí metido dentro de la calicata, como siempre. No lo había visto detrás del instrumento ese que mide la resistencia a la penetración en el suelo. Muy bien. Vamos a la diapo siguiente. Bueno, con esta diapo que al final refleja lo que nos propusimos hace ya 3 años, o poco más de 3 años, que era desarrollar una plataforma de precisión, ¿no es cierto?, para optimizar el recurso hídrico de paltos y cítricos, a través de la generación de nuevas herramientas y la implementación de tecnología. Esa era la idea general, ¿no es cierto?, de lo que nos propusimos, ¿ya? Sabíamos que claro, habían requisitos, no sabíamos muchas cosas, ¿ya?, cuando partimos, ¿ya? Entonces, claro, los objetivos específicos eran, primero, establecer esta plataforma de asistencia continua del riego, ¿ya?, a través de herramientas tecnológicas de precisión. Ahí, bueno, entran las dos tecnologías: la teledetección, que es básicamente el uso de datos satelitales, y las sondas, que son las sondas que miden humedad, ¿ya?, para poder disminuir esta brecha tecnológica digamos, entre lo que existe y lo que las personas ocupan, ¿no es cierto?, con la idea de optimizar el consumo de agua. Y en esa época también se hablaba mucho de electricidad. No sé si se acuerdan que, bueno, hoy en día, por suerte, Chile ha sabido reformar un poco su matriz
pero en esa época incluso todavía está el fantasma de quedarse sin luz y cosas así, que ocurrió, de hecho, en algunos momentos, cuando la luz dependía más o sea, la electricidad dependía más de, qué sé yo, del agua de la hidroeléctrica o del carbón, o de las termoeléctricas, perdón. Ok, después evaluar y optimizar la huella hídrica a nivel predial a través de elección y uso de modelos de balance hidrológico. ¿Ya? Aquí esta parte es como la más dura desde la ciencia, digamos, que fue donde generamos esta plataforma, ¿no es cierto?, que permite generar estos datos satelitales, y el tema de los modelos, que es algo que está bien oculto, obviamente es complejo, no se puede explicar tanto en detalle acá, sí en los libros y en los tesis y todas las cosas que quedaron, pero sí permitieron sacar números, ¿ya? Es decir, cuánta agua se ahorró, cuánta agua ocupó la planta, y eso es bien importante al final para poder llevar a la huella hídrica, que es lo que permite saber, ¿no es cierto?, exactamente conversar con otra persona y decir, oye, ¿cuál fue tu eficiencia? ¿Ok? Y la última, bueno, fortalecer las competencias para un correcto uso de la plataforma y difundir sus beneficios entre los actores involucrados. ¿Ya? Esa tarea ahí quedó o está todavía... bueno, nosotros también aquí sufrimos de la pandemia como todos, y yo diría que casi ahora con este video y todo está, digamos, casi completa, ¿ya? Aunque sí entiendo que, y ahí corrígenme Víctor y Chris, me parece que falta un taller o falta una reunión para el tema de esto de la plataforma, ¿no? No sé si, bueno, en todo caso ahora voy a dejar la palabra con Víctor, que va a contar el detalle de la metodología y de los principales resultados obtenidos para que aclare esto y siga con el tema de fondo, ¿no es cierto?, de qué se hizo, cómo se hizo y qué se logró. Dale, Víctor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Mauricio, por la introducción. Efectivamente, todavía quedan algunas capacitaciones respecto al uso de la plataforma, así que ya vamos a ir contando sobre eso, que son ya temas más específicos. Pero ya entrando al contexto y hablar ya de lleno en el seminario, todos hemos sido testigos cómo en los últimos años Chile se ha enfrentado a una sequía extensa y prolongada, la cual ha limitado la producción agrícola, principalmente en la zona centro-norte del país. Y de acuerdo a las proyecciones del cambio climático, todo indica que el déficit va a ser más profundo en el futuro. De hecho, las proyecciones de aumento de temperatura a mitad de siglo indican un incremento de a lo menos 1 grado, lo que va a aumentar aún más la demanda de agua por los cultivos, junto al déficit de precipitación, va a ser una situación muy compleja, que sobre todo los pequeños productores, si bien estos cambios climáticos pueden traer algunas oportunidades desde el punto de vista frutícola, porque se pueden plantar especies en zonas donde no se plantaba antes, desde el punto de vista del pequeño productor, es más complejo aún porque la capacidad de reconversión o la capacidad de poder adaptarse a esta situación le va a ser más difícil. De hecho, según las proyecciones del cambio climático en Chile, el clima avanzaría cerca de 200 kilómetros hacia el sur. Es decir, el clima que teníamos, por ejemplo, en San Felipe, lo podríamos tener en San Fernando, y así hacia el sur. Acá vemos cómo, por ejemplo, el profesor Santibáñez muestra las proyecciones al cambio del 2050 versus la de ahora, y vemos claramente cómo se va a ir aumentando la temperatura en todos los valles de la zona central. Y este incremento de temperatura ya lo hemos estado sintiendo en los últimos años. De hecho, en Peumo, a partir del 2016, hubieron olas de calor bastante importantes. Acá vemos la temperatura promedio de Peumo, en morado, y en azul vemos la temperatura efectiva que hubo esos meses, durante este periodo, y vemos claramente cómo prácticamente en enero todos los días fueron sobre 30 grados, con más de 20 días o cercano a 20 días sobre 33 grados. Esto claramente aumenta la demanda de agua y el consumo de agua por las plantas, y también genera estrés, porque la fotosíntesis, que es necesaria para poder que las plantas crezcan y produzcan, tiene un rango de operación
de entre 20 a 28 grados, y ya temperaturas por sobre 30, sobre todo en el caso de los paltos y los cítricos, estas temperaturas empiezan a ser limitantes para la fotosíntesis. Por lo tanto, el cambio climático va a requerir que nosotros nos podamos adaptar y podamos adaptar a los cultivos. Y vemos aquí, por ejemplo, cómo las temperaturas también de la última temporada fueron muy por sobre lo histórico. Fíjense acá cómo tenemos temperaturas promedio durante desde la primavera hasta el final del verano por sobre las temperaturas históricas. Y eso no solamente afecta en el verano, sino que también afecta en la primavera, donde las plantas están en floración y en cuaja, y eso que también va a ir limitando la productividad de los cultivos, porque temperaturas sobre los 30 grados en periodos de cuaja puede afectar negativamente la retención de los frutos. Junto con este incremento de las temperaturas, el déficit de precipitación ha ido disminuyendo el caudal de los ríos, lo hemos visto en varios ríos a lo largo del país, y por ejemplo acá en el Cachapoal vemos cómo a partir del 2010 ha ido una disminución constante del caudal. Hubo un periodo un poco de lluvia el 2016, pero vemos cómo se ha ido agotando el caudal del Cachapoal. Y de hecho, el 2012-2013, cuando hubo un déficit de precipitación de un 50%, un 22% de las comunas ya estaba con emergencia agrícola, o sea, el gobierno destinó recursos para poder paliar esta situación, y ya la temporada pasada esta situación fue aún más grave, donde toda la región estuvo bajo la situación de emergencia agrícola, con un déficit de precipitación de un 77%. Y este escenario, las proyecciones del cambio climático dicen que se va a amplificar, con una reducción de entre un 20 a un 30% de las precipitaciones actuales. Por lo tanto, en este contexto es muy relevante poder incorporar tecnologías que nos permitan ser mucho más eficientes en la gestión del riego. Y en este sentido, la Universidad de Chile, a través de su Centro Regional de Estudio Agronómico, UChileCrea, ha estado trabajando los últimos 15 años en acercar y validar estas tecnologías para poder mejorar la gestión del riego, ya sea a través de estaciones meteorológicas, para poder determinar la demanda de los cultivos y cuantificar bien cuánta agua hay que reponer, el uso de cámaras de presión de Cholander, que es básicamente un instrumento que te permite preguntarle a la planta si está estresada o no está estresada, las famosas sondas de capacitancia, sobre todo ahora último conectado con la telemetría, que permiten al agricultor o al productor ver qué está pasando en el suelo desde su celular, sin tener que moverse desde la oficina, por lo tanto facilitando un montón de información para la toma de decisiones. El desarrollo de estrategias y metodologías de evaluación objetivas de las calicatas, no solamente tomar una muestra y decir, ah, está seco, está húmedo, sino que poder generar información que nos permita ir teniendo un seguimiento, una verdadera radiografía de la calicata. Durante el último tiempo, y sobre todo en este proyecto, la incorporación de imágenes satelitales, que no solamente nos permiten ver el vigor del huerto a lo largo de la temporada, sino que también nos permite tomar decisiones de hacer manejo sitio específico, ya sea de manejo agronómico, como por ejemplo pueden ser la poda o la fertilización, pero también en este contexto del riego, saber dónde hay que ubicar las tecnologías para que sean lo más representativas del cuartel y no cometer errores de instalación. Y por último, también la cuantificación a través de modelos del balance hídrico, es decir, cuantificar cuánta agua se está transpirando, cuánta agua se está percolando, cuánta agua se está evaporando de los cultivos, de manera de estimar de la mejor manera la huella hídrica que están teniendo los cultivos y hacer proyecciones, gracias a estos modelos, de qué pasaría en un futuro si las condiciones climáticas cambian, cuánta agua va a estar demandando el cultivo en el futuro. Y todo esto no tiene sentido sin una fuerte campaña y fuerte trabajo de capacitación en terreno. Ustedes estuvimos con Brian bastante pudiendo integrar estas tecnologías de manera que los agricultores se puedan apropiar y la sientan parte de ellos y que la puedan realmente ocupar, porque si no, no sacamos nada con estar distribuyendo tecnologías si no hay una real capacitación del uso de esta. Es así como este
presente proyecto hemos acercado esta tecnología a los pequeños productores de palto y cítrico. Acá vemos una imagen satelital de todos los huertos en los cuales hemos estado trabajando, y pudimos instalar a 15 sondas de seguimiento continuo del tipo Enviroscan, en donde hemos podido ayudar a los agricultores a determinar los momentos óptimos de riego de mejor manera. Instalamos también algunos tubos como una tecnología intermedia, 25 tubos de acceso en otros agricultores, de manera de poder por lo menos mejorar las frecuencias de riego, con una fuerte campaña y de visita a terreno y visitas técnicas que fueron ayudando y capacitando, y también nosotros aprendiendo mucho de los productores. No solamente incorporamos tecnología desde el punto de vista del riego, sino que también, como un trabajo paralelo en este proyecto, quisimos habilitar mayores estaciones meteorológicas, de las estaciones meteorológicas que habían antes del proyecto, las que están en amarillo, asociadas principalmente a INIA o a FF, y nos encontramos que había muchas tecnologías, muchas estaciones meteorológicas que estaban abandonadas, y gracias al apoyo de Copeumo, que nos ayudó a poder rescatar estas estaciones meteorológicas, las pudimos poner en línea, de manera que los agricultores tuvieran acceso a estas tecnologías y pudieran conocer qué estaba pasando con el clima. Pudimos habilitar 3 estaciones meteorológicas, más una nueva que pudimos instalar en Peumo, y esto es importante porque si bien el clima es relativamente parecido en la zona, hay variaciones en los microvalles que son importantes de ir detectando, y que cada agricultor dice, no, más allá es más frío, más acá llueve más, etcétera, y eso es importante poder registrarlo a través de las estaciones meteorológicas, y que los agricultores tengan el clima lo más similar, parecido a lo que está pasando en su huerto. Y dentro de nuestra visita a terreno con Brian nos dimos cuenta que tanto en la situación antes del proyecto como durante el inicio del proyecto, nos empezamos a ver un montón de problemas asociados al mal manejo del riego, principalmente por exceso. Empezamos a diagnosticar que habían las calicatas que íbamos revisando, estaban muy pobres en crecimiento de raíces, muy pocas raíces finas, muchos síntomas de asfixia radical, raíces en situación de pudrición. Dijimos, bueno, ya, acá hay un tema de exceso de riego, pero a lo mejor hay un problema también en el suelo. Y esto se evidenciaba y lo veíamos en las plantas desvigorizadas, con amarillamiento, típicos síntomas de asfixia y de hipoxia radical. Y por lo tanto dijimos, bueno, como un trabajo paralelo también al proyecto, quisimos caracterizar las condiciones físicas de los suelos en la zona de impacto, con el objeto de identificar limitantes productivas y poder proponer algunas posibles vías de solución. Y en esta caracterización la pudimos hacer en gran parte de la zona de estudio, en distintas comunas, distintas localidades, en distintas especies, y nos dimos cuenta que gran parte de los suelos donde estábamos trabajando eran suelos de textura media fina, es decir, suelos pesados, que son mucho más fáciles de compactar, y por lo tanto, con un exceso de riego se hace aún más difícil, sobre todo en el caso de los huertos de palto y de cítrico, que son tan sensibles al exceso de agua. Y nos dimos cuenta también que gran parte de los suelos estaban compactados. Acá tenemos los valores de densidad aparente, que básicamente mientras mayor es el valor, más apretado está el suelo, y al estar más apretado el suelo, se va perdiendo estructura, y principalmente el espacio poroso, donde fluye el agua, donde fluye el aire, donde se genera este intercambio, donde las raíces pueden crecer y pueden respirar, lo cual es muy importante. Vimos cómo prácticamente el 66% de los huertos que estuvimos visitando estaban en condiciones de compactación. Y de estos, un 46% presentaba baja macroporosidad por debajo de los límites por donde las raíces pueden efectivamente crecer y tener un buen desarrollo. Esto es muy relevante, y dentro de todas las propiedades que pudimos analizar desde el punto de vista físico del suelo, vinculándolas con el vigor de los huertos, nos dimos cuenta que la macroporosidad
era la principal limitante que estábamos teniendo en los huertos de los pequeños productores. Acá vemos cómo el palto, sobre todo, es una especie muy sensible a la falta de oxígeno en el suelo, y mientras menor tengo la macroporosidad del suelo, es decir, este espacio poroso por donde pueden crecer las raíces, puede fluir el agua libremente, a medida que iba siendo menor, el vigor de los huertos de palto cada vez era menor. En el caso de los cítricos, esto también se genera, los cítricos son un poquito más tolerantes a la falta de oxígeno en el suelo, por lo tanto, este déficit de oxígeno lo afecta con valores un poco menores de macroporosidad. Pero la situación era la misma. Gran parte de las problemáticas que estábamos teniendo en los huertos evaluados eran problemas de macroporosidad. Y no solamente problemas de macroporosidad, sino que también estábamos viendo temas de compactación y principalmente una estratificación del perfil de suelo. Muchos huertos estaban con problemas de distintas texturas, eso generaba una estratificación, lo que significa una falta de continuidad del sistema poroso del suelo, es decir, si no tenemos una continuidad en el perfil, el agua va fluyendo a través del perfil, pero se va quedando estancada porque no tiene un libre flujo, y eso va generando situaciones de hipoxia, se va acumulando el agua en ciertos perfiles del suelo o ciertas estratas, y eso va generando, obviamente, problemas de falta de oxígeno. Acá, por ejemplo, vemos algunos huertos, y vemos que, claro, en superficie no hay tanto problema, tenemos la macroporosidad necesaria en verde, pero a medida que vamos en profundización del suelo, vemos claramente se genera un cambio abrupto de la macroporosidad, y por lo tanto eso significa que el agua no puede fluir libremente, las raíces no pueden profundizar libremente, y ya tenemos problemas de asfixia radical en profundidades de 20-30 centímetros. A pesar de que los suelos de Peumo y de toda la zona de estudio son suelos profundos por lo general, estamos limitando el crecimiento de las raíces solamente por un tema de compactación. ¿Y eso qué genera? Baja densidad de raíces, baja actividad y funcionalidad de las raíces, y también una baja actividad de los microorganismos. Recuerden ustedes que los microorganismos también necesitan oxígeno, y por lo tanto, si no hay oxígeno suficiente, los procesos bioquímicos nutricionales o de generación de nutrientes en el suelo y toda la actividad microbiana también se ve afectada, y por lo tanto el suelo no es un suelo vivo, que es lo que nosotros buscamos para que podamos tener un suelo funcional. En nuestra visita a terreno pudimos utilizar el equipo TDR, acá vemos a Brian trabajando con el TDR, y pudimos ocupar estos instrumentos, entregar una información práctica para que el agricultor pueda ver lo que está pasando en su suelo, a través de estas radiografías de la calicata, en donde vemos la humedad del suelo en el perfil. Los colores más azules son colores de mayor contenido de agua, y por ejemplo acá podemos diagnosticar cómo a una cierta profundidad tenemos una limitación del flujo de agua, y por lo tanto queda el agua estancada, y esto nos va generando situaciones de hipoxia y falta de oxígeno, por lo tanto las raíces no pueden crecer y la planta tiene un pobre desarrollo. Y esto en este caso, ¿por qué? Porque había una estrata de suelo de textura diferente, y eso me genera un cambio abrupto en la continuidad de los poros, y eso nos va a estar generando problemas de acumulación de agua. Si lo vemos ya desde el punto de vista del suelo, en fotografía vemos un pobre desarrollo de raíces. Aquí vemos, son raíces de limonero, bastante poco para lo que debería ser, y vemos que justo aquí donde se nos genera este cambio abrupto, tenemos un muy pobre desarrollo de raíces, y debido a una discontinuidad hidráulica en el perfil. Otra de las causas típicas que vimos en terreno, que estaba generando estos problemas de asfixia radical, era que los diseños de riego estaban mal diseñados. Es decir, muchas veces cuando se solicitan los diseños de riego a INTAP o a cualquier institución que esté instalando los sistemas de riego, muchas veces lo hacen desde el computador, pero
no hay visita a terreno, por lo tanto no hay una caracterización real de lo que está pasando en el suelo, y si el suelo es muy variable, vamos a tener problemas donde vamos a estar regando de igual manera un suelo que puede ser arcilloso con un suelo que puede ser arenoso, y eso nos va a generar problemas o de falta de agua o de exceso de agua. Esa es una situación muy común que nos topamos en terreno. Situaciones de estratificación en el perfil que estuvieron limitando el desarrollo de las raíces, situaciones de compactación importantes. Otras veces muchos agricultores, por este miedo de que los pastos son sensibles a la falta de agua, se generaban sobreriegos, y si el suelo no estaba con buena estructuración, es decir, no tenía un sistema poroso acorde, esto se iba más agravado. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía de la calicata justo antes de un riego, y vemos cómo prácticamente todo el perfil de suelo estaba en condiciones de saturación, por sobre la capacidad de campo de ese suelo, y por lo tanto creando asfixia. No solamente generando asfixia, sino que también perdiendo agua en profundidad, siendo muy ineficiente y perdiendo los nutrientes. Entonces muchas veces todo nuestro trabajo, toda nuestra inversión de estar comprando bioestimulantes o comprando fertilizantes, lo estamos desaprovechando. ¿Por qué? Porque el manejo del riego estaba haciendo ineficaz e ineficiente. Y esto obviamente se evidenciaba en un pobre desarrollo de los cultivos, un bajo vigor de las plantas, y la productividad de los pequeños productores en general ha sido baja por gran parte de esta problemática. Otro problema frecuente que pudimos ver en terreno fue la inadecuada preparación de los camellones. Muchos agricultores, por hacer el trabajo más barato o más fácil, solamente pescaban el suelo que estaba en la entrehilera y lo colocaban sobre la hilera de plantación, y eso genera, en un principio no hay problema porque las plantas crecen y tienen pocas raíces, pero a medida que la planta va creciendo, va necesitando un mayor volumen de exploración, y si no tenemos un sistema en el perfil del suelo, un sistema poroso continuo, se nos está generando esta estratificación, y por lo tanto se va generando una especie de efecto maceta. Acá ven algunas fotografías típicas de las que nos topamos, y esto significa problemas de infiltración, el típico musgo que es característico de cuando uno ve problemas de infiltración en los huertos, y esto nos está generando situaciones de asfixia radical. Por tanto, antes de instalar cualquier tecnología, primero tenemos que estar trabajando en un suelo que esté funcional. No sacamos nada con estar poniendo tecnología y nuevas cosas si no tenemos, las bases del suelo están de manera errónea o está en mala calidad. Otra de las cosas que nos fuimos topando fue la muy baja diagnóstico de la situación del sistema de riego de los agricultores. Muy pocos agricultores realizaron sus diagnósticos de cuánto caudal estaban botando los goteros para ver si habían taponamiento o no, y nos dimos cuenta que teníamos una muy baja uniformidad de riego. ¿Y qué significa eso? Que teníamos sectores donde se está regando bien, otros sectores donde hay taponamiento y puede estar habiendo falta de agua, otros sectores donde se estaba botando más agua porque muchas veces los agricultores ponían otros goteros, o simplemente el gotero ya estaba desgastado y no estaba botando más agua de lo que debería botar, etc. Y esto va generando situaciones de percolación profunda y una baja uniformidad en toda la hectárea. Entonces, esto es importante porque si nosotros queremos instalar una tecnología, lo primero que tiene que haber es que el suelo esté funcionando, que no hayan problemas de compactación, que no hayan problemas de falta de oxígeno, y también que el sistema de riego esté operando de manera correcta, porque cuando nosotros tomamos decisiones con las tecnologías de riego, las tomamos pensando que esto va a ser representativo para todo el sector. Por ejemplo, si nosotros instaláramos una sonda acá, obviamente vamos a estar tomando decisiones equivocadas para todo lo que está pasando en el resto del perfil. Por lo tanto, es importante hacer las mantenciones de riego y verificar la uniformidad de distribución para que las decisiones que estemos tomando con la tecnología sean lo más representativas del cuartel. Y en ese sentido, nosotros
hicimos un levantamiento importante de diagnóstico de elaboración del sistema de riego a más de 42 productores, y nos dimos cuenta como el 50% de los agricultores estaba con condiciones excelentes, pero la otra mitad de los productores estaba con problemas de uniformidad de riego. Algunos estaban con problemas leves, con un cerca de 22%, pero habían otros que estaban con problemas serios, y otros que estaban con problemas muy graves, con menos de un 80% de uniformidad de riego. En cuanto a la eficiencia, solamente un 32% de los productores estaba en condiciones excelentes, con un alto nivel de eficiencia, pero había un 22% que estaba regando más del agua que se necesitaba, un 32% donde teníamos menos agua de lo que se estaba supuestamente aportando, y un 14% con situaciones totalmente inaceptables. Recuerden ustedes que los diseños de riego se realizan pensando en una eficiencia de entre un 90 y un 95%, por lo tanto, si esto está funcionando mal, todas las decisiones que nosotros vamos a estar tomando a partir de la sonda o a partir de la tecnología van a ser erróneas, y vamos a decir que al final que la tecnología no funciona, pero es porque en realidad los fundamentos no están cumpliendo. Y dentro de las principales causas de esta falta de uniformidad de riego y esta ineficiencia son principalmente por sistemas de riego muy antiguos, más de 15 años, con pobre mantención, por lo tanto los sistemas estaban desgastados, no estaban operando bien, cambios o adición de goteros de diferente caudal y taponamiento, goteros de caudal regulable, algunos productores el sistema no estaba operando en la presión que debería estar funcionando. Y las principales causas de esto fueron bombas de menor potencia, diseños de riego que pueden haber estado malos, o los cambios de bomba por parte de los agricultores, baja mantención de filtros, muchos filtros tapados, con rotos o con arenas que ya no estaban limpiando bien, y algunos productores también incorporando nuevas líneas de riego, por lo tanto eso aumenta el caudal, y por lo tanto si no tenemos la bomba o el agua suficiente, eso obviamente nos va a generar una baja presión y por lo tanto vamos a estar botando menos caudal. No sé si Brian me puede complementar un poco acá. Yo creo que tú ya hiciste ahí una pincelada en detalle, por lo menos lo que veo aquí en la diapositiva que dejaste respecto a la uniformidad, ¿cierto? A la eficiencia de riego y a la presión de operación. Definitivamente hay algunos problemas, ¿ya? No sé si lo mencionaste también, varios de estos sistemas de riegos son instalaciones antiguas, ¿ya? Cuando recién se comenzaron a desarrollar todos estos sistemas, y ahora tienen varios equipamientos que permiten obtener indicadores tangibles, ¿ya? Que lamentablemente en estos sistemas no se encuentran disponibles, ¿ya? Entonces ahí hay un desafío importante, interesante, que hacer de qué forma estos, como para hacer una analogía, de qué forma estos autos antiguos, ¿cierto?, le podemos agregar un panel moderno para poder conocer su nivel de eficiencia, ¿ya? Entonces yo siempre hago esa analogía con los productores porque es muy fácil de poder entender. Entonces es lo típico que cuando uno entra a un auto, pone la llave, se le prende este panel y uno puede saber cuál es el consumo de combustible, a qué velocidad voy, cuánto combustible me queda, etcétera. Bueno, esto en los sistemas de riego hay varios indicadores que no se tienen, y nosotros con este trabajo, ¿cierto?, de medir los caudales, de medir las presiones, algo podemos ver, ¿ya? Pero siempre, si bien estos datos son muy valiosos, son una muestra representativa de lo que ocurre en estos sectores de riego, ¿ya? Pensemos que en algunos casos, cuando tenemos eficiencias sobre del 86%, se toman 16 goteros, ¿ya? Entonces hay que entender que en una hectárea tenemos muchos goteros.
Entonces, a veces hay que aumentar la muestra a 24, a veces hay que hacer un esfuerzo mayor y aumentar más para poder conocer cuál es la eficiencia real de estos sistemas. Sin embargo, no se tiene ese dato tangible. Y uno de los equipamientos que es fundamental y que yo lo he conversado harto con todos los agricultores es el contador volumétrico a la salida de la bomba, ¿ya? Que es un equipamiento fundamental como el medidor de agua que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿cierto? Cuando nos van a medir el agua, ¿cierto? Nos anotan cuánto es lo que hemos consumido. Bueno, en la mayoría de estos sistemas de riego no se encuentra este equipamiento que ahora, de hecho, la Comisión Nacional de Riego en todos sus proyectos lo tiene como requisito, ¿ya? Entonces, hay muchos desafíos también respecto a la eficiencia del consumo eléctrico, ¿ya? Los paneles, ¿cierto? No contamos con un amperímetro, entonces no sabemos cuál es el amperaje que está llegando a la bomba de riego, no tenemos voltímetros tampoco, entonces tampoco sabemos en qué rangos de voltaje está funcionando la bomba, lo cual podría provocar ciertas variaciones. Pero lo interesante dentro de esto es que hay cosas que se pueden seguir desarrollando y bueno, aprovechar también la instancia de poder agradecer al gobierno regional y a don Fernando Verdugo, ¿cierto? Por el apoyo que nos brindó a que esta iniciativa se pudiera llevar a cabo, ya iniciativa que salió principalmente desde los agricultores. Y bueno, nosotros simplemente tratamos de poder canalizar un poquitito esto y darle las facilidades dentro de las herramientas que nosotros tenemos ahí en la facultad de poder hacer estas investigaciones. Y sin duda agradecer a todos los agricultores que participaron de este lindo proyecto y que ahora se nos viene una segunda etapa con muchos más desafíos en donde vamos a estar incorporando temas de economía circulares, hay que ver el tema de los reciclajes, hay que ver el tema de los envases de agroquímicos que se están utilizando. Entonces hay muchas cosas que hay que seguir desarrollando en la agricultura familiar campesina y bueno, yo estoy muy agradecido de todos los agricultores que nos abrieron sus puertas de sus campos y que nos recibieron para poder hacer estas investigaciones. Y eso, simplemente muy agradecido de poder concretar este proyecto de todas las partes, del gobierno regional, tanto como de los agricultores, que sin ello esto no se pudo haber cumplido. Así que eso, Víctor, muchas gracias por poder entregar esa visión. Bueno, gracias, Brian. Ya entrando en el contexto de las cosas que pudimos realizar durante el proyecto, dada esta situación que venía conversando yo de los problemas físicos de suelo, quisimos plantear algunas alternativas o buscar las mejores estrategias de enmiendas orgánicas para poder mitigar los problemas de la condición física de suelo, principalmente temas de compactación, porosidad, estrata, etcétera, y ver cuáles son o determinar las mejores estrategias de recuperación de los huertos que están desvigorizados, estos huertos que ya están muy deteriorados, y ver la manera de poder recuperarlo lo más rápidamente posible. Y todo esto en el contexto del pequeño productor, porque el pequeño productor no es como el grande que puede decir, ya yo arranco este cuartel que ya no me sirve, lo vuelvo a plantar y tengo la espalda para poder tolerar esta falta de ingreso, o hago una poda a todo el cuartel, y por lo tanto el pequeño productor en esa condición que depende directamente del ingreso todos los días de lo que está teniendo el huerto, no puede hacer esos manejos, y por lo tanto intentamos plantear algunas estrategias intermedias en donde trabajamos en un huerto de palto y de limonero con problemas serios de compactación y de falta de macroporosidad. Acá ustedes ven el caso de los huertos de palto, que ya les mostré con fotografía, y en el caso del huerto de los limoneros. Trabajamos con poda de rejuvenecimiento asociada a la enmienda orgánica, y trabajamos con distintas enmiendas orgánicas, ácido húmico, para mejorar la estructura del suelo, el uso de bioaminol, que es un bioestimulante del suelo que permite aumentar la vida microbiana del suelo, porque es muy rico en proteína, alimento fundamental para los microorganismos.
el compost, famoso compost más ácido húmico, como una estrategia mezclada de uso de enmiendas, y también un cultivo de cobertera, principalmente habas, buscando, dado que la haba tiene una raíz pivotante, poder romper esta estrata y de manera de mejorar este sistema poroso y poder darle continuidad al agua y que no se me quede encharcada en la mitad del camellón. Algunos de los resultados, bueno, todas las enmiendas mejoraron la resistencia a la penetración en superficie, pero lo que a nosotros más nos importaba era qué estaba pasando en profundidad, si efectivamente podíamos romper eso, y en ese sentido el ácido húmico y principalmente el haba fueron capaces de romper esta compactación en profundidad, disminuyendo la resistencia y por lo tanto mejorando la capacidad de que las raíces puedan crecer en profundidad. En términos de compactación, todas las enmiendas lograron disminuir esta compactación en profundidad, por lo tanto todas de alguna manera ayudaron a mejorar estas problemáticas. Y esto se vio evidenciado a nivel vegetativo. Vemos como en la primera temporada, después de la primera poda, no hay tanta diferencia en cuanto a crecimiento, pero ya en la segunda temporada se empiezan a disparar algunos tratamientos con enmienda respecto al testigo, donde el bioaminol destacó como un buen bioestimulante, a pesar de que no tuvieron tan buenas respuestas a nivel de suelo, pero sí a nivel como bioestimulante fue bastante efectivo. El compost y el ácido húmico también tuvieron muy buena respuesta, y el haba, que había sido la que tuvo la mejor respuesta desde el punto de vista de suelo, generó una cierta competencia con el cultivo, y por lo tanto ahí, si uno quiere usar el haba como una estrategia de enmienda, es importante contemplar una mayor fertilización, un mayor riego, para evitar estas competencias y obviamente cegarla en el momento de que esté iniciando el crecimiento vegetativo del parto para evitar esta competencia. Por lo tanto, pudimos lograr mejorar el suelo y aumentar el vigor de los cultivos, asegurando una recuperación rápida de los huertos que están desvigorizados. Si bien la poda de rejuvenecimiento es normalmente el factor que genera la mayor respuesta vegetativa al equilibrar la relación de biomasa aérea subterránea, la mejora de las propiedades físicas del suelo mediante la aplicación de enmienda o con aplicaciones o uso de cultivos de cobertera van a garantizar que en el mediano a largo plazo la recuperación productiva del huerto sea efectiva y sostenible, porque no sacamos nada con recuperar la parte vegetativa si no estamos solucionando el problema del suelo y no mantenemos el suelo vivo, el suelo funcional, para evitar que entremos nuevamente a esta pérdida de vigor. Algunos testimonios visuales de lo que vimos en los resultados de los limoneros. Vimos cómo las diferentes enmiendas mejoraron la microfauna del suelo, aumentamos los macroporos, acá ven poros más gruesos, con el bioaminol, mayor actividad de lombrices, con el compost, mayor crecimiento de raíces, con el ácido húmico también, en comparación con el testigo que no estaba, si bien estaba respondiendo vegetativamente, los problemas en el suelo seguían y por lo tanto las raíces no podían desarrollarse de la mejor manera. De esta manera, si bien antes de realizar cualquier manejo en un huerto de palto cítrico que estén decaídos, siempre se deben buscar las causas de este decaimiento y la implementación de enmienda cuando los costos lo permitan, obviamente, para cada agricultor, debe ser lo más frecuente posible para mantener un suelo lo más funcional y que sea un sistema de suelo que sea lo más resiliente y sostenible en el tiempo. Por lo tanto, mientras más frecuentes se puedan hacer aplicaciones de enmienda, mejor va a ser. Ya entrando de lleno al riego, todos estos conceptos que vimos de diagnóstico son importantes tenerlos en consideración porque no sacamos nada con estar instalando tecnología si tenemos todos estos problemas de base que no están generando problemática en la gestión del riego. En el pasado, el riego ha sido considerado como una simple aplicación de agua en los cultivos. Sin embargo, hoy en día, en el contexto del cambio climático, se requiere que el riego sea una aplicación precisa de la cantidad de agua y el momento correcto y de manera uniforme en el campo, pero actualmente no está tanto considerado la variabilidad espacial de este. Y en este sentido, las diferentes tecnologías, ya sea estaciones meteorológicas
o sondas de medición discontinua del suelo, como el TDR o el Diviner, han permitido, y últimamente las sondas de capacitancia, han permitido ser más eficiente y más preciso en el riego, pero en el futuro esta aplicación del riego no solamente tiene que ser precisa en cuanto a cantidad, momento, pero también tiene que contemplar la variabilidad espacial de este. De esta manera nosotros vamos a poder realmente tener un riego de precisión y un manejo sitio específico de los diferentes cuarteles. ¿Y esto por qué es importante? Porque ¿de qué manera se manifiesta la variabilidad en el campo? Ustedes ven que el campo son muy variables en cuanto a los tipos de suelo, y si no contemplamos la variabilidad espacial de este, al momento de instalar una tecnología, podemos cometer fracasos, podemos básicamente botar el dinero, y muchas veces hay agricultores que dicen, no, yo tenía una sonda, pero no me funcionó, no me anduvo bien, pero básicamente es porque no se contempló a lo mejor la variabilidad espacial del huerto al momento de instalar la tecnología. Y acá tenemos un ejemplo de ello, donde instalaron acá una sonda de monitoreo en este cuartel, en un lugar que era poco representativo. Acá tenemos una imagen satelital del vigor del cuartel, y abajo tenemos una zonificación del vigor del cuartel, y vemos cómo esta sonda quedó justo en un lugar que era poco representativo, asociado a medianos vigores, y no estaba instalada en la zona más representativa del huerto, que era de alto vigor. Por lo tanto, las decisiones de riego que se estaban tomando con esta sonda en este cuartel estaban siendo equivocadas. Y una de las formas más fáciles de seguir la humedad del suelo es a través del uso de sondas de capacitancia, principalmente las de tipo FDR, en donde podemos monitorear el suelo a diferentes profundidades, y eso nos va a ayudar a tomar decisiones de riego, como por ejemplo, cuándo es el momento óptimo para regar. Podemos determinar el tiempo de riego, la frecuencia, cuándo la planta empieza a tomar agua, cuándo termina la extracción de agua, cuándo es el tiempo de infiltración del riego, a qué hora la planta está tomando más agua, o a qué profundidad la planta está extrayendo más agua. Por lo tanto, nos permite conocer muchas cosas, muchas interrogantes que se tenían para poder definir qué manejo de riego vamos a estar tomando. Y en este sentido, normalmente los primeros sensores de la sonda se ocupan o se ubican en la zona más poblada de raíces, para poder definir la frecuencia de riego donde las plantas están tomando agua. Y el último sensor se coloca por debajo de la zona de raíces, de manera de decir, bueno, voy a regar hasta donde tengo raíces, y más allá de eso a mí no me interesa. De esta manera, con estos equipos fácilmente se puede determinar la frecuencia y tiempo de riego. Y la gracia de esto es que queda una información prácticamente autointerpretable, en donde consideramos el suelo como un estanque, y se generan estos gráficos en donde nosotros podemos ir definiendo el límite del suelo, donde decimos, bueno, esta es mi zona de saturación, esta es mi zona de capacidad de campo, donde ya percoló el agua y quedaba retenidas sin problema, y vemos cómo el contenido de agua en el suelo, a través del seguimiento en el tiempo de la dinámica del contenido de agua en el suelo, vemos cómo la planta va tomando agua. Acá tenemos un riego, por ejemplo, y vemos esta escalinata donde van tomando agua la planta en la noche, toma agua en el día siguiente, y así. Y en esta evaluación de la dinámica del contenido de agua en el suelo podemos determinar cuándo es el punto de volver a regar. Normalmente este punto se define cuando la pendiente de la curva a una misma demanda atmosférica, es decir, todos los días con la misma evapotranspiración. Si esta curva se hace más pequeña, o si esta pendiente cambia, es porque la planta, o se interpreta que la planta está costando tomar agua, porque debería estar sacando la misma cantidad de agua todos los días, pero si le empieza a costar es porque ya hay una limitante, y por lo tanto es un indicador de que la planta hay que volver a regarla. Con esto, nosotros siempre es importante validar estas líneas de gestión. Muchas veces los agricultores son un poco escépticos a estas tecnologías, y por lo tanto definimos algunos ensayos de riego donde en las diferentes especies, donde el riego campos se basó en regar con estos criterios de la sonda que acabo de mencionar, y se regaba más o se regaba menos del tratamiento para
buscar si el umbral de riego donde estábamos trabajando era el correcto o no, y obviamente se evaluaron variables productivas e indicadores de rendimiento en los diferentes cultivos. Y también nos planteamos la siguiente interrogante, que sobre todo en este contexto de falta de agua, donde cada vez tenemos una menor disponibilidad de agua en el verano, ¿qué pasaría, cómo se va a ver afectada mi producción, si vale la pena regar con esta disponibilidad o si busco una estrategia diferente para ser más competitivo? Y montamos algunos tratamientos en el caso de los naranjos y de los paltos, con tratamientos restrictivos a partir del verano, unos más intensos que otros, y en el caso de los paltos, uno más temprano que otro, al inicio del verano y otro ya entrando en marzo. Algunos de los resultados de estos ensayos, vemos cómo, acá tenemos los resultados de 2 temporadas, tenemos datos de producción y los riegos aplicados. Vemos cómo regar más no significó un aumento de la producción, de hecho todo lo contrario, hay una tendencia a disminuir la producción con más riego, lo cual no se vio tanto en la temporada de baja carga. Pero si lo vemos desde el punto de vista del calibre de la fruta que estábamos generando con estos riegos, vemos claramente cómo en un exceso de riego, si bien la planta no lo está mostrando a nivel foliar, no vemos que no hay tanto problema, sí hay una pérdida silenciosa de calibre, producto de un exceso de riego, porque estamos generando situaciones de hipoxia y de falta de agua por todas las cosas que ya le hemos ido comentando. Y esto generó que el calibre con riego en la mayoría de los huertos de cítricos que pudimos evaluar se fuese hacia abajo con riego de mayor volumen. Y esto, si uno lo ve desde el punto de vista de eficiencia del uso del agua, cosa que cada vez va a ser más importante y lo van a demandar también los mercados, la famosa eficiencia de uso de agua, que significa kilo de fruta producido por metro cúbico de agua aplicado, o también la eficiencia monetaria del uso del agua, que significa cuánta plata estoy ganando por cada metro cúbico de agua que yo aplico. Vemos cómo reduciendo el aporte de agua pudimos lograr un aumento tanto de la eficiencia del uso del agua como también un aumento de la eficiencia monetaria del uso del agua, lo cual es muy relevante gracias a estas tecnologías. Respecto a la rentabilidad relativa, vemos cómo respecto al trabajo con la sonda, vemos cómo regar más no significó una menor rentabilidad, y esto se vio aún más agravado en la temporada de baja carga, porque no era necesario estar regando tanto para la poca fruta que teníamos. Por lo tanto ahí hay un concepto también importante, de que si nosotros no tenemos tanta fruta en el árbol, no vale la pena estar regando tanto, el árbol no va a verse afectado su calibre, porque la demanda de agua, al tener menos fruta, también es menor, y por lo tanto no se ve afectado, y estaríamos perdiendo rentabilidad por una pérdida o un gasto energético excesivo. Y en el caso de regar menos, muchas veces los cítricos observamos que toleran niveles por debajo de estas líneas de gestión, sin verse afectada su productividad. Por lo tanto hay un concepto interesante a seguir explorando, de que se puede regar menos de lo que nos estaría indicando la sonda. Respecto a los tratamientos en palto, también vimos algo similar. Más agua no significó un aumento de la producción, tampoco un aumento significativo en el calibre, más llegamos a valores de entre 12.000 y 14.000 metros cúbicos por hectárea año, lo cual es bastante, y no hay un aumento de productividad ni aumento de calibre. Por lo tanto, más agua no es mejor, hay que ser eficiente en el uso del agua, y de hecho, al regar menos, logramos un aumento de la eficiencia del uso del agua y también un aumento de la eficiencia monetaria por estar gastando menos en electricidad. Si lo vemos desde el punto de vista de la rentabilidad, respecto al tratamiento que se estuvo manejando con la sonda, vemos que el tratamiento con la sonda fue el que fue el más rentable, pero los tratamientos que se regaron menos, este tratamiento de menos agua durante toda la temporada, que siempre estuvo ahí cerca de la línea de gestión de puntos de recarga,
no se vio tan afectado, solamente hubo una pérdida de entre un 4 a un 5% de la rentabilidad, lo cual es interesante, sobre todo en este contexto de falta de agua, donde uno puede regar menos, mantenernos ahí dentro de un límite, sin afectar tanto la productividad. Regar más no significó un aumento de producción, de hecho un poquito menos, y los tratamientos más tardíos de restricción hídrica generaron una mayor pérdida de rentabilidad porque la planta, o esto sugiere que la planta requiere una aclimatación durante toda la temporada hasta censar esta falta de agua, de manera que cuando están creciendo las raíces en primavera, la planta al estar censando que hay un poquito menos de agua, va a ir explorando o va a aumentar su volumen de exploración de raíz en el bulbo, y en el momento que falte agua no va a haber problema. En cambio, si las restricciones se hacen más tardías, la planta ya no tiene la capacidad de reacción y por lo tanto se va a ver estresada y por lo tanto va a perder productividad, a pesar de que tuvo más agua en los periodos más tempranos. Y en este sentido es importante conocer el estatus hídrico de la planta, cuál es el estatus hídrico que uno debería mantener para evitar problemas de pérdida de producción. Y la cámara de presión de Cholander, como les comentaba, es una de las herramientas más confiables para poder definir el momento óptimo de riego, porque básicamente te permite preguntar a la planta si está estresada o no está estresada, a diferencia de los otros métodos que son indirectos, porque la sonda mide el suelo, las estaciones meteorológicas estiman la demanda que están teniendo los cultivos, pero nadie le está preguntando directamente a la planta si está estresada o no está estresada. Y si bien se puede medir el estatus hídrico de la planta a través de este equipo, este muestra una gran variabilidad en función de las condiciones ambientales, por lo que es necesario normalizarla por variables ambientales, principalmente el déficit de presión de vapor, para poder comparar de una mejor manera. Y en este sentido, el estatus hídrico de las plantas, mientras estemos dentro de un rango de humedad aprovechable, de fácil, de que la humedad sea fácilmente aprovechable, la planta va a tener una respuesta, y esto va a depender de cada cultivo, en la cual me va a estar mostrando que no está estresada. Y esta línea base se conoce como línea base de referencia, ya fue descrita por Shackle en Caroso hace mucho tiempo, pero en pasto y en cítrico no existía esta línea base, y en este proyecto pudimos generarla gracias a los ensayos establecidos. Y cómo se va interpretando esto, que a medida que el suelo se va secando y la planta va generando estrés, este valor de potencial se hace cada vez más negativo, y mientras más seco el suelo está, obviamente este valor de estrés va en aumento. De esta manera, uno puede utilizar esta información para definir las frecuencias de riego, o definir cuándo es el momento óptimo de riego, para saber si la planta está estresada o no está estresada. Con ello, pudimos generar en este proyecto las líneas bases de referencia para los diferentes cultivos, los cuales fueron construidos con los tratamientos que tuvieran las mejores respuestas productivas, pero que a su vez fueron los más eficientes en el uso del agua. De esta manera, estas líneas bases nos maximizan la producción y nos maximizan la eficiencia del uso del agua. Y esto genera, pudimos generar algunas planillas de fácil entendimiento, en donde, sabiendo la temperatura y sabiendo la humedad relativa del ambiente en el momento de la medición, podemos saber cuál es el valor de potencial o de estatus hídrico que deberíamos esperar en la planta. Si estamos por debajo de ese valor, quiere decir que la planta está estresada y por lo tanto hay que volver a regar. Y esto sirve tanto para definir la frecuencia de riego como también para poder corregir estas líneas de gestión de riego en las sondas de capacitancia. Por lo tanto, es una tecnología que se puede acoplar, que es integrativa. Con este trabajo pudimos evaluar los diferentes agricultores, en donde aquí, por ejemplo, tenemos muchos agricultores donde se hicieron las evaluaciones. Todos los valores que están por debajo de esta línea quiere decir que están las plantas estresadas, y los que están por sobre la línea o la misma línea están en condiciones óptimas. Esta es una herramienta muy potente si uno la sabe usar, y le puede servir tanto a los campos como a los asesores o técnicos, porque permite básicamente sacarle una foto en las visitas a los campos y saber si las plantas están estresadas o no, y así ajustar el riego. Con todo este paquete tecnológico, logramos generar ahorros significativos de agua y electricidad a los productores,
En la primera temporada logramos que un 85% de los productores tuvieran ahorro de agua, y en la segunda temporada prácticamente el 100% de los agricultores con los que estuvimos trabajando lograron un ahorro de agua, aumentando su eficiencia en el uso del agua y disminuyendo la reducción del consumo eléctrico, entre un 17 a un 23%, lo cual es bastante, y para el pequeño productor eso significó entre 200 a 300 dólares por hectárea al año. Otro de los trabajos que estuvimos realizando fue la cuantificación de los componentes del balance hídrico. Pudimos evaluar cuánta agua realmente se estaba perdiendo por percolación, cuánta agua se estaba evaporando, cuánta agua realmente estaban transpirando las plantas, y gracias a esta modelación con Hydrus, pudimos evaluar si las tecnologías que estábamos implementando estaban realmente siendo eficaces, y la planta estaba trabajando en su máximo potencial. Y acá vemos, por ejemplo, la transpiración potencial versus la transpiración real que estaba teniendo el cultivo, y prácticamente mantuvimos el cultivo todo el tiempo transpirando a su máximo potencial, lo cual, gracias a las tecnologías y todo este trabajo realizado, garantiza que la implementación de la tecnología fue eficaz. Podemos cuantificar también valores de percolación, cuánta agua con la tecnología la fuimos disminuyendo a lo largo de las temporadas, y también pudimos cuantificar la evaporación que estábamos teniendo. Y en ese sentido hay una línea importante todavía de ahorro de agua, y nuestras cuantificaciones mostraron que entre un 12 a un 21% del agua regada se estaba perdiendo solamente por evaporación. Por lo tanto, ahí hay una línea importante donde uno puede, a través de uso de mulch, ya sea orgánico o inorgánico, intentar disminuir esta evaporación y así ser más eficiente en el uso del agua. Con esta modelación pudimos cuantificar efectivamente la real demanda de los cultivos, ya que si bien la metodología tradicional del uso de este coeficiente de cultivo, que depende del tamaño de las plantas, mientras más grande el tamaño de las plantas, este factor cada vez mayor, por lo tanto indica que las plantas están consumiendo más agua, el cual es ampliamente usado. Gracias a Hydrus, no solamente contempla este tamaño de la planta, sino que también contempla la tasa de absorción de agua por parte de las plantas. Y pudimos generar escasez reales de cuánta agua realmente se está transpirando versus la evapotranspiración potencial para los diferentes cultivos a lo largo de las temporadas, lo cual hace que sea un escasez dinámico. En el periodo donde tenemos más fruta, la demanda de agua va a ser mayor, por lo tanto este escasez asociado a la demanda de agua va a ser mayor. Y esto es súper importante y una información nueva que no está descrita en el caso de los paltos y los cítricos, de esta manera, con esta metodología, donde se permite realmente cuantificar la demanda de cuánto hay que reponer diariamente, por ejemplo. Esto no solamente permite para tomar decisiones en el momento del riego, sino que también para generar diseños de riego considerando esta demanda que va a tener el cultivo en el futuro, y no solo va a ser para el riego intrapediales, también esta información es muy importante para riego extrapediales, o sea, toda la política pública asociada de cuantificar cuánta agua están tomando los cultivos en una cuenca, se puede determinar gracias a esta información generada en este proyecto, lo cual es muy potente y quizás Mauricio después puede comentar un poco más al respecto. En síntesis, ya finalizando, entonces, antes de implementar la tecnología, es clave tener el suelo y el sistema de riego en condiciones óptimas, y en eso quiero ser muy majadero, porque no sacamos nada cuando está implementando tecnología si el suelo y el sistema de riego está funcionando de manera errónea, y porque va a generar que toda la inversión que uno haga con esta tecnología fracase. Obviamente se tiene que considerar la variabilidad espacial de los suelos al implementar la tecnología, y en este proyecto hemos podido implementar eso fuertemente como un protocolo para instalar las tecnologías de riego, y vamos a entrar en detalle cuando les mostremos la plataforma. Las líneas de gestión de punto de recarga, estos criterios de cuando cambia la pendiente, es un criterio práctico y eficaz para optimizar la eficiencia del uso del agua en palto y cítrico, por lo tanto puede ser replicado.
Y esta validación de la línea de gestión se puede realizar con las líneas bases de referencia del estatus hídrico de la planta, en función del DPV que hemos podido generar en este proyecto, de manera de validar con datos de planta las decisiones que estamos tomando en las sondas de capacitancia. Finalmente, el paquete tecnológico de Uchillecrea permitió una apropiación efectiva de la tecnología por parte de los pequeños productores, un importante ahorro de agua y energía. Y les queremos mostrar todo el desarrollo de la plataforma que pudimos realizar en este proyecto, que gracias a Andrés principalmente, quien le vamos a contar de qué se trata o qué es lo que hace esta plataforma. Muy buenas tardes. En este video les explicaré y mostraré el funcionamiento básico de la plataforma geoespacial generada por el presente proyecto FIC. Así se ve la interfaz gráfica de la plataforma geoespacial. Este mapa es interactivo, no se puede acercar y alejar, y al posarse sobre estos polígonos de color rojo se puede ver información respecto a cada uno de los productores que están incluidos dentro de la plataforma. En esta barra de herramientas a mano izquierda se puede hacer una búsqueda más detallada con filtros de los productores que se encuentran dentro de la plataforma y de los cultivos y especies que están incluidos dentro de sus predios. En particular, se puede buscar de manera manual por nombre o también se puede tipear para poder encontrar a los productores. Por ejemplo, y se puede aplicar la selección para que el mapa automáticamente nos muestre dónde están ubicados esos productores y podamos ver e interactuar con el mapa para ver qué especies y variedades hay dentro de eso. Se puede volver atrás limpiando la selección y el mapa con este botón de aquí. Y, por ejemplo, también se podría buscar por alguna especie en particular. Si quisiéramos ver dónde están los naranjos, podríamos hacer eso y aplicar la selección y nos mostraría la ubicación de dónde están los naranjos. Y también se puede volver a limpiar la selección. Además de esta opción lateral izquierda, también está esta opción lateral derecha que se puede mover y permite la búsqueda de productos satelitales para los predios que están incorporados. En particular, la parte de arriba muestra lo que serían distintos índices de vegetación a 2 resoluciones espaciales disponibles. Índice de vegetación a 10 metros, a 20 metros y las fechas disponibles de esos índices de vegetación. Y la parte de abajo muestra las temporadas disponibles para hacer análisis estadísticos descriptivos básicos. Como se muestra aquí en estos productos disponibles, todos esos análisis se pueden hacer en base a la información temporal contenida dentro de cada una de estas temporadas. Entonces se puede, por ejemplo, volver a seleccionar aquí un cuartel como ese, aplicar la selección y podríamos eventualmente ver un índice a 20 metros que podría ser el NDVI de alguna fecha en particular, por ejemplo esta, y aplicar la visualización y nos mostraría el índice de vegetación. Podríamos también cambiarlo yendo a una fecha previa de ese índice de vegetación o una fecha posterior a ese índice de vegetación. Y también, si quisiéramos, podríamos también seleccionar
algún producto y visualizar algún producto, como por ejemplo buscar aquí algún otro fondo o predio, ¿cierto? Aplicamos la selección, nos lleva a este fondo llamado CARI y podríamos seleccionar ahora quizá algún índice a 10 metros, GNDVI por ejemplo, para la temporada de riego, de algún año en particular, año 2016-2017 por ejemplo, y seleccionar la métrica de la mediana y aplicar esa visualización. Y nos mostraría cómo se comporta la mediana de ese índice de vegetación en el espacio. De la misma forma podríamos cambiar y comparar con respecto a otra temporada y volver a aplicar y visualizar. O también podemos cambiar la métrica por quizás el coeficiente de variación y volver a aplicar y ver cómo varía en el espacio esa métrica para alguna de las temporadas. Y también permite la visualización de una sectorización automática de los valores del índice para poder agrupar aquellos lugares que se comportan de manera similar. Y eso también se podría replicar aquí llamando a esta sectorización de menor a mayor vigor de GNDVI, en este caso de un índice de vegetación. Y se puede también cambiar de las temporadas. Eso sería. Muchas gracias por su atención. Y finalmente, gran parte de nuestro trabajo realizado durante estos 3 años ha quedado plasmado en este libro de optimización del riego en paltos y cítricos, abarcando capítulos desde el suelo al riego, mantención del riego, uso de las sondas, interpretación de resultados y finalmente el uso e interpretación de imágenes satelitales. Trabajo que ha sido realizado por todos los participantes de este proyecto y que ha recopilado también información previa que se ha desarrollado en otros proyectos y en otras investigaciones a lo largo de estos últimos años. Así que los dejamos invitados a consultarlo. Este libro va a quedar disponible en formato online, pero también va a ser entregado a las diferentes escuelas y a los diferentes productores, participantes y beneficiarios de este proyecto. Y como agradecimiento quisiéramos agradecer al gobierno regional y a su consejo regional por su apoyo y financiamiento en este proyecto, a los productores de Afrupal, quienes participaron en este proyecto y que hicieron esto posible, Liceo Jan Buchanan por su apoyo en todas las actividades de transferencia tecnológica y apoyo con los estudiantes y en actividades de organización, al equipo de Prodesal de Peumo, quienes participaron activamente durante este proyecto, a los técnicos también de INDAP que participaron, a Copeumo por su apoyo en la habilitación de las estaciones meteorológicas, al agrícola y comercial Huerto Los Molinos y Sofruco, donde se montaron los ensayos, agradecer a ellos, a Wisecon y CDTEC, quienes facilitaron y dieron acceso a su plataforma de manera gratuita para los productores, lo cual se agradece enormemente. Y finalmente a los tesistas que fueron parte de este proyecto, quienes gracias a su apoyo y realización de sus tesis y memorias de grado, permitieron avanzar en el conocimiento de estas especies. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier solicito que puedan tener con nosotros. Muchas gracias.